Acompañan abriendo sus Biblias en Primera de Juan 4:8, y si pueden ponerlo aquí también en las pantallas. Primera de Juan 4:8. Hemos hablado, o nos han hablado, acerca de que Dios es luz. ¿Cuántos escucharon ese hermoso mensaje? Bueno, creo que los que no vinieron hoy son los que lo escucharon, ¿verdad? Y también escuchamos una variedad de sermones en este mes que, pues, primeramente el Señor nos debe de ayudar a entender lo que es la disciplina en la iglesia. Ya lo tenemos aquí y léalo junto conmigo. Dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Repítalo conmigo: Dios es amor. Gloria a Dios. Ahora le voy a pedir a nuestro hermano pastor si ora por mí, por favor. Señor Jesús, en este momento pongo en tus manos a tu Hijo. Úsalo como un instrumento para que, Señor, nos dé ese pan del cielo que nuestra alma necesita. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, hermano pastor. Hermanos, en el mundo hay muchas personas que no conocen a Dios. Para ellos, el amor que proviene de Dios no existe, porque no creen en Dios. Pero hay una iglesia llamada de su nombre que sabe que hay un ser supremo, un ser poderoso, que tiene el nombre Jesucristo y que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y que para Él todo es posible, gloria a Dios. Dice la Biblia que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Puede decirle a su compañero, a su vecino, su hermano, su hermana que está a su lado: Dios es amor. Aleluya. Hermanos y personas que nos visitan en esta noche, este ser supremo nos ama. Sí, Dios nos ama. La Biblia, la palabra de Dios dice en el libro de Romanos 5:8 lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. Y el Evangelio según San Juan 3:16 dice: aleluya. ¿Qué dice? Aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo subrayo: porque de tal manera amó Dios al mundo. Un amor que no buscará cosa alguna que no sea el bien más elevado para la humanidad. Un amor ágape, un amor incondicional, hermanos. No hay duda de que Dios nos ama. No hay duda de que Dios nos ama. Pero, ¿y nosotros correspondemos a ese amor tan grande de Dios? ¿Amamos a Dios? Amar a Dios no es una opción. Amar a Dios es un mandamiento. Uno de los escribas le preguntó a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y la respuesta la encontramos en Marcos 12, 29 y 30. Y el Señor le dijo: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. ¿Ama usted a Dios? ¿En verdad ama usted a Dios? Bueno, hermanos, Jesús dijo:
el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Guarda usted sus mandamientos? Aleluya. Amén. Amén, sí. Obedecer a Jesús constituye la primera evidencia de que lo amamos y que somos sus discípulos. El guardar, es decir, el obedecer los mandamientos de Dios, implica disciplina. ¿Puede repetir? Disciplina. La palabra disciplina deriva del latín discipulus, que significa discípulos. Y disciplina es el conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación. En este caso estamos hablando de la iglesia. Amén, hermanos. Una frase que a mí me impactó cuando la escuché de nuestro pastor, creo que fue el primer mensaje, cuando habló de que Dios es luz, es que dijo: una iglesia sin disciplina es como una iglesia sin Biblia. ¿Cuántos recuerdan que dijo eso? ¿Sí? Una iglesia sin disciplina es como una iglesia sin Biblia. ¿Por qué, hermanos? Bueno, simplemente porque en una iglesia sin disciplina, cada quien puede hacer lo que mejor le parezca. Cada quien puede hacer lo que mejor le parezca, al cabo no hay disciplina. Antes de entrar en los detalles acerca de la disciplina bíblica, hermanos, quiero destacar dos aspectos de su naturaleza. El primero, disciplinar es amar. ¿Y qué es amar? Es buscar el bienestar de la otra persona. Y esto implica que si esa persona se está dañando a sí misma o a otros, amarla es ayudarle a corregirse. Amar es ayudar al pecador a salir del error, a huir del pecado y a restaurar su santidad con Cristo. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? El segundo aspecto de la naturaleza de la disciplina es que su propósito nunca debe de ser castigar. La disciplina bíblica siempre busca sanar. La disciplina no se aplica si la iglesia anda en obediencia, apartada del pecado y guiada por el Espíritu Santo, como la iglesia de San Isidro. Aleluya. Diga gloria a Dios. Se tiene un concepto erróneo en algunas iglesias de la disciplina, y este es de que la disciplina es un castigo. Hermanos, la iglesia no es nadie para castigar. Solo Dios, como nuestro Padre, puede castigar. Mire, Hebreos 12:6 dice lo siguiente: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, les pregunto, hermanos, ¿se debe de ejercer la disciplina en la iglesia? A ver, otra vez, porque no alcancé a oír hasta acá. ¿Se debe de ejercer la disciplina en la iglesia, hermanos? La respuesta es sí. Sí se debe de ejercer la disciplina en la iglesia. ¿Por qué? En primer lugar, la disciplina es amor. Número uno, amor por las personas para que él o ella sean advertidos y traídos al arrepentimiento. Segundo, amor por la iglesia para que las ovejas débiles sean protegidas. Tercero, amor por un mundo que nos observa, aunque usted no lo vea, para que vea el poder transformador de Dios. Cuarto, amor por Cristo, para que las iglesias obedezcan su santo nombre y lo ensalcen. El amor, entonces, debe motivar a toda la iglesia a ejercer
la disciplina. ¿Por qué? Porque, número uno, es bíblica. 2, es una extensión del Evangelio. 3, promueve la salud de la iglesia. 4, hace que el testimonio de la iglesia ante las naciones sea transparente y reluciente. 5, advierte a los pecadores de un mayor juicio venidero. Y 6, y lo más importante, protege el nombre y la reputación de Jesucristo ante el mundo. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor? Aleluya. Hermanos, la disciplina produce 3 cosas: vida, crecimiento y salud. Es cierto que es dolorosa, pero tiene recompensa. Hebreos 12:11 dice lo siguiente: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aleluya. Hermanos, la iglesia que no disciplina a los que persisten en el pecado, escucha bien, no solamente se hace daño a sí misma, sino también a la persona errada. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál es la necesidad de la disciplina en la iglesia? Yo les voy a decir, primero, porque la iglesia de Dios es un templo santo. La iglesia de Dios es un templo santo. Ahí vive el Espíritu de Dios, el Dios santo. Tal como el Señor exige que cada uno de nosotros sea santo. Primera de Pedro 1:16 dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aleluya. Y de igual manera espera Él que su iglesia también ande en santidad. Pero si un miembro persiste en pecado, hermanos, la iglesia ya no es un templo santo. Dice 1 Corintios 5:6: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la mesa? Un poco de levadura leuda toda la masa. En segundo lugar, la disciplina es necesaria porque la iglesia es un cuerpo. Y como bien explica 1 Corintios 12:26, dice: si un miembro de la iglesia sufre, todos sufren. Cuando me ha tocado que trabajando me entierro alguna astilla, por más pequeña que sea, me duele todo el cuerpo, aunque aquí es donde me duele, pero con el otro dedo estoy tratando de sacarla. Y con mi boca estoy diciendo: ay, estoy exclamando el dolor. Amén, hermanos. Entonces la disciplina dice que no se aplica a una iglesia que anda en obediencia, apartada del pecado y guiada por el Espíritu Santo. Amén. Pero decíamos, ¿cuál es la necesidad pues de la disciplina? ¿Verdad? En segundo lugar decimos, la disciplina es necesaria porque la iglesia es un cuerpo. Y como bien explica 1 Corintios 12:26, si un miembro de la iglesia sufre, todos sufren. Lo he repetido porque necesitamos estar conscientes de esto, hermanos, y que cuando vemos o sabemos que alguien está fuera de la disciplina, no pasemos como aquel levita y como aquel sacerdote de paso nada más. Entonces, ¿cuál es el propósito de la disciplina, hermanos? Número 1, glorificar a Dios. Puede decirle a su vecino: el propósito de la disciplina es glorificar a Dios. Dígaselo, porque debemos nosotros de saber cuál es el propósito, hermano. Glorificar a Dios por la obediencia a sus instrucciones para el mantenimiento, gobierno apropiado
apropiado de la iglesia. La palabra de Dios deja claro que Él, Dios, desea que la disciplina de diversos tipos, sea una parte de la vida de la iglesia. Dios es siempre glorificado cuando obedecemos su palabra en vez de proveer para nuestra conveniencia y comodidades propias. ¿Se entenderá esto último, hermanos? Siempre hemos dicho que debemos de poner a Dios primero, ¿verdad? Antes de todas las cosas, primero debemos de poner a Dios primero. También es para recuperar a los transgresores. La meta en cada tipo de disciplina, ya sea la tierna corrección, la amonestación, la reprensión o la excomunión, es siempre la restauración del transgresor. Gálatas 6:1 dice lo siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerando que a ti mismo no sea que tú también seas tentado. Gloria a Dios. Las instrucciones del apóstol en lo que concierne a un transgresor dice lo siguiente: no lo tengas por enemigo, sino amonestarle como a un hermano. Lo puede leer en 2 de Tesalonicenses 3:15. Pero Dios nos manda que la acción acompañe o sea acompañada con nuestras oraciones. En tercer lugar, hermanos, es mantener la pureza de la iglesia y su adoración. Mantener la pureza de la iglesia y su adoración. Primera de Corintios 5:6-8 dice: para el bien de la iglesia, para protegerla, número 1, del contagio del pecado de la persona indisciplinada. Porque si se le permite continuar en el pecado, puede tentar a otros en la iglesia. Esto significa que si hay un hermano enfermo espiritualmente, toda la iglesia sentirá un malestar. Y si no se cura esa enfermedad local, todo el cuerpo sufrirá. Se dice que hay congregaciones que viven por muchos años con las heridas y cicatrices de un problema que no confrontaron a su debido tiempo, o simplemente que nunca lo hicieron. Otra razón es que la protege de las doctrinas falsas. Otra razón es que la protege del testimonio de la iglesia y provee una advertencia a otros. Hermanos, debemos mantener la pureza de la iglesia. Todos. Es un trabajo o una obediencia general. Debemos mantener la pureza de la iglesia visible de Cristo hasta el máximo de nuestro conocimiento y poder. Esto es tanto más evidente cuando reconocemos que la falsa doctrina y la mala conducta son infecciosas. Haga de cuenta que son un virus que se pega. Si estos se toleran en la iglesia, todos los miembros recibirán un daño. Otro punto dice: pero también es para el bien de la persona indisciplinada. El propósito es la restauración. Y eso lo encontramos en Hebreos 12 del 5 al 11 y en Gálatas 6:1. El propósito es para salvar su alma de la muerte, la cual vendría como juicio si continuara en su pecado. Además, es para vindicar la integridad y honor de Cristo, mostrando fidelidad a sus principios. Esto lo vemos en 2 de Corintios, capítulo 2, versos 9 y 17. Hermanos, la iglesia que rehúsa ejercer disciplina por miedo, por temor, no puede ni demandar el respeto
del mundo ni la confianza de sus propios miembros. Además, sirve para disuadir a otros del pecado. Y eso lo podemos encontrar en 1 de Tito 5:20. Por la práctica fiel de la disciplina se reprime el vicio y se nutre la virtud, hermanos. La iglesia tiene el deber de prestar lealtad plena al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Y esto significa amarle y guardar sus mandamientos. Recordemos que si nosotros amamos a Dios, Él nos pone a prueba diciendo: el que me ama, ¿qué dice? No guarda mis mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos, los pone por obra, los respeta, los obedece. Aleluya. La honestidad del corazón de la iglesia se prueba, fíjese bien, se prueba cuando se enfrenta con la elección entre la obediencia y la desobediencia en la disciplina de sus miembros. Es exactamente tan necesario para la iglesia ejercer una disciplina apropiada como predicar la palabra y administrar adecuadamente los sacramentos. Las marcas o señales, ¿por qué se conoce la iglesia verdadera? Son las siguientes. Escuche, hermanos. Cuando la doctrina pura del Evangelio se predica en ella. Cuando se mantiene la administración pura de los sacramentos tal y como han sido instituidos por Jesucristo. Cuando la disciplina eclesiástica se ejerce en el castigo del pecado. En suma, cuando todas las cosas se administran según la palabra pura de Dios, todas las cosas que la contradigan se rechazan. Y Jesucristo es reconocido como la cabeza única de la iglesia. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Aleluya. Hermanos, yo escuché a nuestro pastor con mucha razón decir que algunos mensajes no nos agradan. Y posiblemente este pudiera ser uno de ellos, al menos una parte de lo que sí. Porque aquí habla, ¿qué personas se han de disciplinar? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? Bueno, pero ¿qué personas son las que han de disciplinar? Y pues hay muchas razones, pero todo está concentrado en lo siguiente. Dice la parte que encontré: todos aquellos que siguen en directa obediencia, es decir, con conocimiento a la palabra, dice, todos aquellos que siguen en directa desobediencia a la palabra, es decir, que no le hacen caso, que no les interesa, que no la obedecen. Si la palabra es realmente palabra de Dios, entonces, dice, es la regla absoluta para nuestras vidas. Aquí está, hermanos, cómo nos debemos nosotros de comportar, cómo le agrada a Dios que nosotros vivamos la vida que Él nos presta. Fuera de lo que no esté aquí, ya no proviene de Dios. Y hemos visto nosotros, hermanos, y sabemos, y no vamos a criticar a nadie, solamente que estamos hablando de la disciplina en la iglesia, que hay lugares, sin mencionar cuáles, en los cuales las personas pueden asistir de la manera que bien les parece. Amén. Pueden vestir como creen que se ven mejor. Pueden asistir a la iglesia cuando les nace. Aleluya, gloria a Dios. Y ya no voy a decir más porque pues ustedes mismos y yo hemos visto, nos hemos dado cuenta, muchos nos creamos de más jóvenes en alguna otra denominación
y pues veíamos todas esas cosas, ¿verdad? Pero todavía no conocíamos al verdadero Dios. Todavía no sabíamos qué es lo que Él quería de nosotros. Todavía no, aunque sabíamos que había Biblias, pero creo que no teníamos ninguna. Y si no teníamos ninguna, pues no la leíamos. Pero ahora que Dios nos da la bendición de poder tener tantas Biblias como queramos, ahora hay que leerla, para que así podamos nosotros saber cuál es la voluntad perfecta de Dios. Amén, hermanos. Yo les quiero decir ahora cuál es el modelo de disciplina. Hebreos 12, versos del 3 al 11, nos ofrece el mejor modelo de la disciplina. Léalo, anótelo por favor ahí. Hebreos 12, de los capítulos 3 al 11. Porque nos ofrece el mejor modelo de la disciplina. Habla de la disciplina que todos recibimos, o por lo menos debemos recibir de parte de Dios. Notemos 3 características de esta disciplina. Primero, es disciplina paternal de un padre que nos ama y nos comprende. Un buen padre disciplina porque ama. ¿Puede repetirlo conmigo? Un buen padre disciplina porque ama. Gracias a Dios que mis 4 hijos se han mantenido dentro del margen de la disciplina. Pero cuando ellos estaban más jóvenes, más pequeñitos, me acuerdo mucho de esto. Yo usaba pues principalmente la mano para corregirlos, ya no disciplinarlos, porque era para corrección. Dice que un buen padre disciplina porque quiere a su hijo y quiere que su hijo crezca hasta ser una persona sana, recta, íntegra. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean así? Que sean unas personas sanas, rectas, íntegras, que no anden en lugares inadecuados. Entonces un buen padre disciplina porque está preocupado por las consecuencias del pecado en la vida de su hijo. Me acuerdo mucho que una vez me preguntó uno de ellos, ¿por qué no puedo llegar más tarde de las 10 de la noche? Esa era la hora que yo les ponía, te quiero aquí a las 10 de la noche, sin excusa ni pretexto. ¿Por qué no puedo llegar después de las 10 de la noche? ¿Qué no me tienes confianza? Esa es la pregunta que me hizo. ¿Qué no me tienes confianza? Y Dios me dio la respuesta. Le dije, mira hijo, yo te tengo a ti mucha confianza. No sabes cuánta confianza te tengo. Pero a todos esos vagos que andan afuera, a todos esos drogadictos, a toda esa gente mala que anda en la calle nada más buscando a quien pueda hacerle maldad, a ellos son a los que yo no les tengo confianza. Pues no me dijo nada. Y sigo llegando antes de las 10. Gloria a Dios. Hermanos, nuestro Padre no nos disciplina porque merezcamos castigo, sino porque necesitamos ser corregidos. Debemos de entenderlo bien, hermanos. Jesucristo se entregó a sí mismo para presentarnos como una iglesia sin mancha y sin arruga, por la cual Él un día va a venir. Ahora bien, en segundo lugar, es disciplina con dolor. En nuestra familia, cuando nuestros hijos eran pequeños y quizás algunos un poquito mayores, teníamos reservada una tabla un poquito ancha que ellos conocían. A veces nada más con sonarle en la mesa era suficiente, pero a veces teníamos que usarla en una parte del cuerpo muy blandita, ¿verdad? Yo por mi parte, yo no conocí ninguna
ninguna tabla, pero sí conocí el cuero que de un novillo, yo no sé qué habrá sido, ¿verdad? Eso sí lo conocí. Hermanos, nosotros tenemos o tuvimos que utilizar, y quizás ahora los padres que tienen hijos pequeños van a utilizar este tipo de disciplina, pero debemos de hacerlo con amor. Hermanos, en tercer lugar, la disciplina es disciplina que da fruto. Tanto Santiago en el capítulo 1, verso 2 y verso 12, como Pablo en Romanos 5, 3 y 4, destacan que la prueba, el sufrimiento, nos puede hacer bien. Dios utiliza lo que nos duele para forjar más de su Hijo en nosotros, de su Hijo Jesucristo. La disciplina no solamente sana a personas, sino también a iglesias. ¿Sí me escuchó, mi hermano? ¿Sí? La disciplina no solamente sana a personas, sino también a iglesias. Porque ha de saber que hay iglesias enfermas. Ha de saber que hay iglesias que permiten muchas situaciones y eso les enferma. Del ejemplo del Padre vemos que la disciplina nace de una preocupación por el bienestar de nuestros hermanos, y aunque duele, es algo que necesitamos para nuestro bien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. La regla final para la conducta de los creyentes tiene que ser la palabra, y la iglesia no puede permitir que un hermano directamente la desobedezca. Hermanos, el modelo o la forma para disciplinar proviene de Dios hacia el pastor, porque el pastor es el encargado, responsable, vigilante, como a ustedes les parezca mejor el adjetivo, ¿verdad?, para aplicar la disciplina. Y nosotros debemos de someternos al pastor, someternos a esa disciplina, para poder nosotros realmente ser imitadores de Cristo, ser discípulos de Cristo. Y en conclusión, hermanos, la tendencia humana de aquellos que se disciplinan es de rebelarse. Sí, a nadie nos gusta, a nadie nos parece bien que nos tengan que indicar ciertas reglas, ni en la escuela, ni en la casa, y quizás mucho menos en la iglesia. Pero muchas veces no nos damos cuenta, hermanos, que en un lugar debemos nosotros de observar disciplina, es en la iglesia. Y ya lo dijimos. ¿Por qué? Porque es la casa de Dios. Sencillamente porque es la casa de Dios. No es una casa cualquiera, hermano. Es la casa de Dios, donde venimos a adorarle, donde venimos a alabar su santo y bendito nombre. ¡Aleluya! Pero la realidad, dice, es que debemos someternos humildemente a esa disciplina. Todos, absolutamente todos los miembros debemos ser advertidos y debemos responder a la autoridad de la iglesia local, la cual está representada por el pastor, o dirigida, diría mejor. La esperanza es que la disciplina sacuda a la persona de tal manera que cambie su actitud. La disciplina no es un castigo, sino el último paso de un proceso diseñado para salvar al hermano que está en error. Pueden ponerse de pie, hermanos, por favor. ¿Cuántos estamos seguros?